Yevgeny Sveshnikov trabajaba para la televisión rusa, pero ahora es uno de los cámaras oficiales del Kremlin y no es de extrañar que sea un gran admirador del presidente. Me gusta observarlo. Es extremadamente interesante. La Rusia de hoy necesita un presidente como este, nada más. Es el hombre perfecto. Este presidente. Solo Putin puede arreglar este país y encaminarlo de nuevo, acabar con la situación desastrosa en la que está. ¿Tiene miedo de lo que pueda pasar cuando se vaya? ¿Miedo? No. No diría que tengo miedo. Pero me entristecerá que se vaya. Me encantaría que se quedara una legislatura más. Pero él ha dicho que es imposible, que es la Constitución y la ley, así que se irá. Pero para mí es una pena, una verdadera pena. A medianoche, el Kremlin parece tranquilo. Este antiguo estado de los trabajadores, todos los trabajadores se han ido a sus casas. Y también el presidente que trabaja aquí, pero no vive aquí. Los pasillos están desiertos, pero algunos de los miembros del gabinete de presidencia siguen trabajando. Larisa y Alexandra están esperando que salgan las primeras ediciones de los periódicos de la mañana. De ahí seleccionarán las noticias más importantes y elaborarán un resumen de prensa que enviarán a primera hora a los altos cargos del Kremlin, incluido el presidente. ¿Y cuáles son las noticias más importantes de hoy? En cuanto al presidente, su reunión con los ministros. En el ámbito internacional, de las caricaturas danesas y las manifestaciones en los países musulmanes. En la Rusia postsoviética se publican más periódicos y la prensa es algo más libre de lo que solía ser. Por supuesto, sigue habiendo periódicos progubernamentales y diarios a la antigua usanza comunista como el Pravda. Pero también hay periódicos anti-Putin bastante estridentes. En realidad hay incluso tabloides repletos de fotos de chicas y de cotillos sobre famosos. Pero Larisa ni se molesta en leerlos para tomar la temperatura política al país. Voy a incluir este artículo en el boletín. Habla del futuro político después de 2008. ¿Sobre quién será el presidente? Sí, como siempre hay distintas opiniones. Ningún periódico de la Rusia soviética se hubiera atrevido a publicar una elucubración sobre quién sería el próximo presidente. Sin embargo, la prensa está llena de especulaciones. El viceprimer ministro Medvedev y el ministro de Defensa Ivanov, ambos fieles a Putin y ninguno con fama de liberal, son al parecer los más serios candidatos a la presidencia. Pero a la hora de mirar al futuro, nadie dentro del Kremlin parece dispuesto a hablar sobre quién podría ser el próximo presidente. Al analizar el futuro de este país es importante tener en cuenta que los rusos han sido infantilizados en cierta medida por 80 años en la salvaje guardería del comunismo soviético y prefieren tener unos líderes fuertes. A pesar de las celebraciones con las que se recibió el final del comunismo en 1992, este país políticamente inmaduro se convirtió rápidamente durante la presidencia liberal de Yeltsin en un estado católico, alarmante y sin ley. Libre del control soviético, Rusia perdió el control. A lo largo de los 10 años siguientes la situación empeoró en lugar de mejorar. Es cierto que unos cuantos jóvenes se convirtieron en poderosos oligarcas multimillonarios al comprar industrias estatales y rebajar los precios. Pero las estadísticas sociales y económicas demuestran que para la mayor parte de los rusos, la recién adquirida libertad y la joven democracia trajeron consigo más pobreza y una esperanza de vida más corta. Putin prometió reinstaurar la ley y el orden.
Y es verdad que gran parte de las industrias del país, como el petróleo y el gas natural, han vuelto a quedar más o menos bajo control estatal. Como resultado, los presupuestos del Estado han aumentado de forma espectacular y la población, al menos en Moscú, empieza a beneficiarse de la situación. Muchos rusos están contentos con la actitud autoritaria, pero en cierta manera no es diferente a todos los líderes que lo han precedido. Ha decidido que un país de este tamaño solo lo puede gobernar un hombre fuerte, pero el hombre fuerte se ve inevitablemente aislado en el Kremlin. Aislado por los mecanismos de su propio poder que le impiden comprender verdaderamente el país. La prensa y la televisión rusas parecen cubrir todo lo que hace el presidente, pero a pesar de que se dice que los medios de comunicación rusos están controlados en gran parte por el Estado, sí aparecen algunas historias en las noticias de la televisión en las que el Estado no sale muy bien parado. Esta noticia de última hora habla del maltrato sufrido por un recluta del ejército en una ciudad llamada Chelyabinsk. El joven soldado recibió tal paliza y el incidente se silenció durante tanto tiempo que incluso tuvo gangrena. Al final, el soldado sufrió la amputación de las dos piernas y los genitales. La vida en el ejército ruso siempre ha sido especialmente dura, pero este incidente tiene todos los ingredientes para convertirse en un gran escándalo. Dentro de las medidas de democratización del país se dice que Putin vería con buenos ojos el final del servicio militar y la creación de un ejército profesional. Pero incidentes como el de Chelyabinsk hacen que sea poco probable que haya muchos candidatos a entrar en ese ejército a menos que se produzcan cambios importantes. Los soldados del regimiento presidencial son reclutas, pero son un grupo afortunado y se considera un gran honor ser elegido para la guardia. Estudiaba magisterio cuando me llamaron a filas. Me incorporé 3 meses después y me preguntaron si quería entrar en el regimiento presidencial. ¿Tenías elección? Sí, pero al ejército tenía que ir de todas formas. En mi pueblo había 10 candidatos y solo eligieron a 4. Rusia es un país orgulloso de su historia y su tradición militar, sobre todo de su papel en la que nosotros llamamos la Segunda Guerra Mundial y ellos la Gran Guerra Patriótica. La guardia en la tumba del soldado desconocido es una de las labores más conocidas del regimiento presidencial y están muy orgullosos de su papel. Es una gran responsabilidad. Algún día traeré a mis hijos aquí y les diré, yo hice esta guardia. Los soldados hacen guardia durante 1 hora entera, llueva o nieve. Quizás sea un gran honor, pero los jóvenes son jóvenes e incluso en momentos como este tienden a distraerse. Las chicas te dan su teléfono. ¿Cómo? Lo hacen. Te gritan el número y tú te lo aprendes. O a veces lo escriben donde puedas verlo. No podemos hablarles, pero podemos mirar. Puedes hacer la guardia y mirar a tu alrededor y te pasan cosas así. Entonces es una buena manera de ligar. Yo llevo aquí casi 2 años y conozco casos en los que una pareja se ha conocido así y al terminar el servicio militar se han casado. No se permite grabar dentro del Kremlin sin autorización especial y vigilancia, igual que dentro de la Casa Blanca o de Downing Street. Nuestro acompañante es Yuri Korivsky, un joven empleado del gabinete de Dmitry Peskov. Además de ocuparse de los cámaras, Yuri está organizando una reunión entre el presidente y unos cuantos periodistas españoles antes de que Putin vaya de visita oficial a España. Yuri tiene que decidir cuál es el lugar del Kremlin más apropiado para el evento. День добрый, Корицкий Юрий, пресс-служба президента. Наталья Владимировна, в принципе, на данный момент библиотека рассматривается как возможное место проведения интервью, да, и, скорее всего, там оно и состоится. На данный момент в 18:00 у нас время, в понедельник. La biblioteca presidencial donde se va a celebrar la reunión entre el presidente y los periodistas se encuentra en un edificio contiguo.
La biblioteca está destinada a este tipo de actos más que al estudio. Muchos de sus libros son regalos que ha recibido el presidente. Pero sin embargo, hay un libro que es a la vez nuevo e históricamente importante: la nueva Constitución de la Federación Rusa. Esta es la copia especial de la Constitución para la investidura. Lleva el emblema de la Federación Rusa. El presidente hace su juramento apoyando la mano sobre este libro. Hasta ahora solo se ha utilizado 3 veces. Una vez de Yeltsin y 2 veces Putin. Según la Constitución, el presidente lidera un gobierno que tiene su sede a poca distancia del Kremlin, en la Casa Blanca. También hay un parlamento, la Duma, que actúa como cámara de debate y oficialmente aprueba todas las leyes. En la Duma están representados diferentes partidos políticos, aunque el más grande, Rusia Unida, es más el club de fans de Putin. Aunque los debates de la Duma se televisan, muchos rusos piensan que la función de la Duma es poco más que la de dar el visto bueno a todas las leyes que aprueba el presidente. La Constitución concede un poder enorme al presidente, pero por un tiempo limitado, y a Putin se le está acabando el tiempo. Es lunes por la mañana y Yuri se dirige al trabajo. Hoy es el día de la reunión del presidente con los periodistas españoles en la biblioteca. Y Yuri es el responsable de la organización del evento. Yuri, que está muy por debajo de su jefe Peskov en el escalafón, tiene que ir al trabajo al volante de su propio coche. Tardan el día entero en preparar la biblioteca para los periodistas y sus cámaras, pero el Kremlin es mucho más abierto a la prensa que el Kremlin soviético. Los rusos del siglo XXI están dispuestos a usar los medios de comunicación internacionales para promocionar la imagen de su presidente. Сейчас пока не понятно по задержке, сейчас будем знать, тогда уже будем... Сейчас главное, видите, сейчас Лена посмотрит по гриму, да, по свету. Соответственно, сейчас у тебя Песков пытается дозвониться. Я думаю, я на самом деле хотел бы, чтобы он подошел, например, через 10, да? Soviético y prefieren tener unos líderes fuertes. A pesar de las celebraciones con las que se recibió el final del comunismo en 1992, este país políticamente inmaduro se convirtió rápidamente durante la presidencia liberal de Yeltsin en un estado católico, alarmante y sin ley. Libre del control soviético, Rusia perdió el control. A lo largo de los 10 años siguientes la situación empeoró en lugar de mejorar. Es cierto que unos cuantos jóvenes se convirtieron en poderosos oligarcas multimillonarios al comprar industrias estatales y rebajar los precios. Pero las estadísticas sociales y económicas demuestran que para la mayor parte de los rusos, la recién adquirida libertad y la joven democracia trajeron consigo más pobreza y una esperanza de vida más corta. Putin prometió reinstaurar la ley y el orden. Y es verdad que gran parte de las industrias del país, como el petróleo y el gas natural, han vuelto a quedar más o menos bajo control estatal. Como resultado, los presupuestos del Estado han aumentado de forma espectacular y la población, al menos en Moscú, empieza a beneficiarse de la situación. Muchos rusos están contentos con la actitud autoritaria, pero en cierta manera no es diferente a todos los líderes que lo han precedido. Ha decidido que un país de este tamaño solo lo puede gobernar un hombre fuerte, pero el hombre fuerte se ve inevitablemente aislado en el Kremlin. Aislado por los mecanismos de su propio poder que le impiden comprender verdaderamente el país. La prensa y la televisión rusas parecen cubrir todo lo que hace el presidente, pero a pesar de que se dice que los medios de comunicación rusos están controlados en gran parte por el Estado, sí aparecen algunas historias en las noticias de la televisión en las que el Estado no sale muy bien parado. По телевидению, что якобы его избил командир части, я этому не верю. Потому что
Esta noticia de última hora habla del maltrato sufrido por un recluta del ejército en una ciudad llamada Chelyabinsk. El joven soldado recibió tal paliza y el incidente se silenció durante tanto tiempo que incluso tuvo gangrena. Al final, el soldado sufrió la amputación de las 2 piernas y los genitales. La vida en el ejército ruso siempre ha sido especialmente dura, pero este incidente tiene todos los ingredientes para convertirse en un gran escándalo. Dentro de las medidas de democratización del país se dice que Putin vería con buenos ojos el final del servicio militar y la creación de un ejército profesional. Pero incidentes como el de Chelyabinsk hacen que sea poco probable que haya muchos candidatos a entrar en ese ejército a menos que se produzcan cambios importantes. Los soldados... A medianoche, el Kremlin parece tranquilo. En este antiguo estado de los trabajadores, todos los trabajadores se han ido a sus casas. Y también el presidente que trabaja aquí, pero no vive aquí. Los pasillos están desiertos, pero algunos de los miembros del gabinete de presidencia siguen trabajando. Larisa y Alexandra están esperando que salgan las primeras ediciones de los periódicos de la mañana. De ahí seleccionarán las noticias más importantes y elaborarán un resumen de prensa que enviarán a primera hora a los altos cargos del Kremlin, incluido el presidente. ¿Y cuáles son las noticias más importantes de hoy? En cuanto al presidente, su reunión con los ministros. En el ámbito internacional, de las caricaturas danesas y las manifestaciones en los países musulmanes. En la Rusia postsoviética se publican más periódicos y la prensa es algo más libre de lo que solía ser. Por supuesto, sigue habiendo periódicos progubernamentales y diarios a la antigua usanza comunista como el Pravda. Pero también hay periódicos anti-Putin bastante estridentes. En realidad hay incluso tabloides repletos de fotos de chicas y de cotillos sobre famosos. Pero Larisa ni se molesta en leerlos para tomar la temperatura política al país. Voy a incluir este artículo en el boletín. Habla del futuro político después de 2008. ¿Sobre quién será el presidente? Sí, como siempre hay distintas opiniones. Ningún periódico de la Rusia soviética se hubiera atrevido a publicar una elucubración sobre quién sería el próximo presidente. Sin embargo, la prensa está llena de especulaciones. El viceprimer ministro Medvedev y el ministro de Defensa Ivanov, ambos fieles a Putin y ninguno con fama de liberal, son al parecer los más serios candidatos a la presidencia. Pero a la hora de mirar al futuro, nadie dentro del Kremlin parece dispuesto a hablar sobre quién podría ser el próximo presidente. Al analizar el futuro de este país es importante tener en cuenta que los rusos han sido infantilizados en cierta medida por 80 años en la salvaje guardería del comunismo soviético y prefieren tener unos líderes fuertes. A pesar de las celebraciones con las que se recibió el final del comunismo en 1992, este país políticamente inmaduro se convirtió rápidamente. Los presupuestos del Estado han aumentado de forma espectacular y la población, al menos en Moscú, empieza a beneficiarse de la situación. Muchos rusos están contentos con la actitud autoritaria, pero en cierta manera no es diferente a todos los líderes que lo han precedido. Ha decidido que un país de este tamaño solo lo puede gobernar un hombre fuerte, pero el hombre fuerte se ve inevitablemente aislado en el Kremlin. Aislado por los mecanismos de su propio poder que le impiden comprender verdaderamente el país. La prensa y la televisión rusas parecen cubrir todo lo que hace el presidente, pero a pesar de que se dice que los medios de comunicación rusos están controlados en gran parte por el Estado, sí aparecen algunas historias en las noticias de la televisión en las que el Estado no sale muy bien parado.
Esta noticia de última hora habla del maltrato sufrido por un recluta del ejército en una ciudad llamada Chelyabinsk. El joven soldado recibió tal paliza y el incidente se silenció durante tanto tiempo que incluso tuvo gangrena. Al final, el soldado sufrió la amputación de las 2 piernas y los genitales. La vida en el ejército ruso siempre ha sido especialmente dura, pero este incidente tiene todos los ingredientes para convertirse en un gran escándalo. Dentro de las medidas de democratización del país se dice que Putin vería con buenos ojos el final del servicio militar y la creación de un ejército profesional. Pero incidentes como el de Chelyabinsk hacen que sea poco probable que haya muchos candidatos a entrar en ese ejército a menos que se produzcan cambios importantes. Los soldados del regimiento presidencial son reclutas, pero son un grupo afortunado y se considera un gran honor ser elegido para la guardia. Estudiaba magisterio cuando me llamaron a filas. Me incorporé 3 meses después y me preguntaron si quería entrar en el regimiento presidencial. ¿Tenía selección? Sí, pero al ejército tenía que ir de todas formas. En mi pueblo había 10 candidatos y solo eligieron a 4. Rusia es un país orgulloso de su historia y su tradición militar, sobre todo de su papel en la que nosotros llamamos la Segunda Guerra Mundial y ellos la Gran Guerra Patriótica. La guardia en la tumba del soldado desconocido es una de las labores más conocidas del regimiento presidencial y están muy orgullosos de su papel. Es una gran responsabilidad. Algún día traeré a mis hijos aquí y les diré, yo hice esta guardia. Los soldados hacen guardia durante 1 hora entera, llueva o nieve. Esto sigue habiendo periódicos progubernamentales y diarios a la antigua usanza comunista como el Pravda. Pero también hay periódicos anti-Putin bastante estridentes. En realidad hay incluso tabloides repletos de fotos de chicas y de cotillos sobre famosos. Pero Larisa ni se molesta en leerlos para tomar la temperatura política al país. Voy a incluir este artículo en el boletín. Habla del futuro político después de 2008. ¿Sobre quién será el presidente? Sí, como siempre hay distintas opiniones. Ningún periódico de la Rusia soviética se hubiera atrevido a publicar una elucubración sobre quién sería el próximo presidente. Sin embargo, la prensa está llena de especulaciones. El viceprimer ministro Medvedev y el ministro de Defensa Ivanov, ambos fieles a Putin y ninguno con fama de liberal, son al parecer los más serios candidatos a la presidencia. Pero a la hora de mirar al futuro, nadie dentro del Kremlin parece dispuesto a hablar sobre quién podría ser el próximo presidente. Al analizar el futuro de este país es importante tener en cuenta que los rusos han sido infantilizados en cierta medida por 80 años en la salvaje guardería del comunismo soviético y prefieren tener unos líderes fuertes. A pesar de las celebraciones con las que se recibió el final del comunismo en 1992, este país políticamente inmaduro se convirtió rápidamente durante la presidencia liberal de Yeltsin en un estado católico, alarmante y sin ley. Libre del control soviético, Rusia perdió el control. A lo largo de los 10 años siguientes la situación empeoró en lugar de mejorar. Es cierto que unos cuantos jóvenes se convirtieron en poderosos oligarcas multimillonarios al comprar industrias estatales y rebajar los precios. Pero las estadísticas sociales y económicas demuestran que para la mayor parte de los rusos, la recién adquirida libertad y la joven democracia trajeron consigo más pobreza y una esperanza de vida más corta. Putin prometió reinstaurar la ley y el orden. Y es verdad que gran parte de las industrias del país, como el petróleo y el gas natural, han vuelto a quedar más o menos bajo control estatal. Como resultado, los presupuestos del Estado han aumentado de forma espectacular y la población, al menos en Moscú, empieza a beneficiarse de la situación. Muchos rusos están contentos con la actitud autoritaria, pero en cierta manera no es diferente a todos los líderes que lo han precedido.
Ha decidido que un país de este tamaño solo lo puede gobernar un hombre fuerte, pero el hombre fuerte se ve inevitablemente aislado en el Kremlin. Aislado por los mecanismos de su... A lo largo de los 10 años siguientes la situación empeoró en lugar de mejorar. Es cierto que unos cuantos jóvenes se convirtieron en poderosos oligarcas multimillonarios al comprar industrias estatales y rebajar los precios. Pero las estadísticas sociales y económicas demuestran que para la mayor parte de los rusos, la recién adquirida libertad y la joven democracia trajeron consigo más pobreza y una esperanza de vida más corta. Putin prometió reinstaurar la ley y el orden. Y es verdad que gran parte de las industrias del país, como el petróleo y el gas natural, han vuelto a quedar más o menos bajo control estatal. Como resultado, los presupuestos del Estado han aumentado de forma espectacular y la población, al menos en Moscú, empieza a beneficiarse de la situación. Muchos rusos están contentos con la actitud autoritaria, pero en cierta manera no es diferente a todos los líderes que lo han precedido. Ha decidido que un país de este tamaño solo lo puede gobernar un hombre fuerte, pero el hombre fuerte se ve inevitablemente aislado en el Kremlin. Aislado por los mecanismos de su propio poder que le impiden comprender verdaderamente el país. La prensa y la televisión rusas parecen cubrir todo lo que hace el presidente, pero a pesar de que se dice que los medios de comunicación rusos están controlados en gran parte por el Estado, sí aparecen algunas historias en las noticias de la televisión en las que el Estado no sale muy bien parado. По телевидению, что якобы его избил командир части, я этому не верю, потому что Esta noticia de última hora habla del maltrato sufrido por un recluta del ejército en una ciudad llamada Chelyabinsk. El joven soldado recibió tal paliza y el incidente se silenció durante tanto tiempo que incluso tuvo gangrena. Al final, el soldado sufrió la amputación de las dos piernas y los genitales. La vida en el ejército ruso siempre ha sido especialmente dura, pero este incidente tiene todos los ingredientes para convertirse en un gran escándalo. Dentro de las medidas de democratización del país se dice que Putin vería con buenos ojos el final del servicio militar y la creación de un ejército profesional. Pero incidentes como el de Chelyabinsk hacen que sea poco probable que haya muchos candidatos a entrar en ese ejército a menos que se produzcan cambios importantes. Los soldados... A medianoche, el Kremlin parece tranquilo. En este antiguo estado de los trabajadores, todos los trabajadores se han ido a sus casas. Y también el presidente que trabaja aquí, pero no vive aquí. Los pasillos están desiertos, pero algunos mejorar. Es cierto que unos cuantos jóvenes se convirtieron en poderosos oligarcas multimillonarios al comprar industrias estatales y rebajar los precios. Pero las estadísticas sociales y económicas demuestran que para la mayor parte de los rusos, la recién adquirida libertad y la joven democracia trajeron consigo más pobreza y una esperanza de vida más corta. Putin prometió reinstaurar la ley y el orden. Y es verdad que gran parte de las industrias del país, como el petróleo y el gas natural, han vuelto a quedar más o menos bajo control estatal. Como resultado, los presupuestos del Estado han aumentado de forma espectacular y la población, al menos en Moscú, empieza a beneficiarse de la situación. Muchos rusos están contentos con la actitud autoritaria, pero en cierta manera no es diferente a todos los líderes que lo han precedido. Ha decidido que un país de este tamaño solo lo puede gobernar un hombre fuerte, pero el hombre fuerte se ve inevitablemente aislado en el Kremlin. Aislado por los mecanismos de su propio poder que le impiden comprender verdaderamente el país. La prensa y la televisión rusas parecen cubrir todo lo que hace el presidente, pero a pesar de que se dice que los medios de comunicación rusos están controlados en gran parte por el Estado, sí aparecen algunas historias en las noticias de la televisión en las que el Estado no sale muy bien parado. по телевидению, что якобы его избил командир части, я этому не верю, потому что
Esta noticia de última hora habla del maltrato sufrido por un recluta del ejército en una ciudad llamada Chelyabinsk. El joven soldado recibió tal paliza y el incidente se silenció durante tanto tiempo que incluso tuvo gangrena. Al final, el soldado sufrió la amputación de las 2 piernas y los genitales. La vida en el ejército ruso siempre ha sido especialmente dura, pero este incidente tiene todos los ingredientes para convertirse en un gran escándalo. Dentro de las medidas de democratización del país se dice que Putin vería con buenos ojos el final del servicio militar y la creación de un ejército profesional. Pero incidentes como el de Chelyabinsk hacen que sea poco probable que haya muchos candidatos a entrar en ese ejército a menos que se produzcan cambios importantes. Los soldados... A medianoche, el Kremlin parece tranquilo. En este antiguo estado de los trabajadores, todos los trabajadores se han ido a sus casas. Y también el presidente que trabaja aquí, pero no vive aquí. Los pasillos están desiertos, pero algunos de los miembros del gabinete de presidencia siguen trabajando. Larisa y Alexandra están esperando, pero las estadísticas sociales y económicas demuestran que para la mayor parte de los rusos, la recién adquirida libertad y la joven democracia trajeron consigo más pobreza y una esperanza de vida más corta. Putin prometió reinstaurar la ley y el orden. Y es verdad que gran parte de las industrias del país, como el petróleo y el gas natural, han vuelto a quedar más o menos bajo control estatal. Como resultado, los presupuestos del Estado han aumentado de forma espectacular y la población, al menos en Moscú, empieza a beneficiarse de la situación. Muchos rusos están contentos con la actitud autoritaria, pero en cierta manera no es diferente a todos los líderes que lo han precedido. Ha decidido que un país de este tamaño solo lo puede gobernar un hombre fuerte, pero el hombre fuerte se ve inevitablemente aislado en el Kremlin. Aislado por los mecanismos de su propio poder que le impiden comprender verdaderamente el país. La prensa y la televisión rusas parecen cubrir todo lo que hace el presidente, pero a pesar de que se dice que los medios de comunicación rusos están controlados en gran parte por el Estado, sí aparecen algunas historias en las noticias de la televisión en las que el Estado no sale muy bien parado. Esta noticia de última hora habla del maltrato sufrido por un recluta del ejército en una ciudad llamada Chelyabinsk. El joven soldado recibió tal paliza y el incidente se silenció durante tanto tiempo que incluso tuvo gangrena. Al final, el soldado sufrió la amputación de las 2 piernas y los genitales. La vida en el ejército ruso siempre ha sido especialmente dura, pero este incidente tiene todos los ingredientes para convertirse en un gran escándalo. Dentro de las medidas de democratización del país se dice que Putin vería con buenos ojos el final del servicio militar y la creación de un ejército profesional. Pero incidentes como el de Chelyabinsk hacen que sea poco probable que haya muchos candidatos a entrar en ese ejército a menos que se produzcan cambios importantes. Los soldados del regimiento presidencial son reclutas, pero son un grupo afortunado y se considera un gran honor ser elegido para la guardia. Estudiaba magisterio cuando me llamaron a filas. Me incorporé 3 meses después y me preguntaron si quería entrar en el regimiento presidencial. ¿Tenías elección? Sí, pero al ejército tenía que ir de todas formas. En mi pueblo había 10 candidatos y solo eligieron a 4. Rusia es un país orgulloso de su historia y su tradición militar, sobre todo de su papel en la que nosotros llamamos la Segunda Guerra Mundial y ellos la Gran Guerra Patriótica. La guardia en la tumba del soldado desconocido es una de las labores más conocidas del regimiento presidencial y están muy orgullosos de su papel. Gran parte de las industrias del país, como el petróleo y el gas natural, han vuelto a quedar más o menos bajo control estatal. Como resultado, los presupuestos del Estado han aumentado de forma espectacular y la población, al menos en Moscú, empieza a beneficiarse de la situación. Muchos rusos están contentos con la actitud autoritaria, pero en cierta manera no es diferente a todos los líderes que lo han precedido.
ha decidido que un país de este tamaño solo lo puede gobernar un hombre fuerte, pero el hombre fuerte se ve inevitablemente aislado en el Kremlin. Aislado por los mecanismos de su propio poder que le impiden comprender verdaderamente el país. La prensa y la televisión rusas parecen cubrir todo lo que hace el presidente, pero a pesar de que se dice que los medios de comunicación rusos están controlados en gran parte por el Estado, sí aparecen algunas historias en las noticias de la televisión en las que el Estado no sale muy bien parado. По телевидению, что якобы его избил командир части, я этому не верю, потому что Esta noticia de última hora habla del maltrato sufrido por un recluta del ejército en una ciudad llamada Chelyabinsk. El joven soldado recibió tal paliza y el incidente se silenció durante tanto tiempo que incluso tuvo gangrena. Al final, el soldado sufrió la amputación de las dos piernas y los genitales. La vida en el ejército ruso siempre ha sido especialmente dura, pero este incidente tiene todos los ingredientes para convertirse en un gran escándalo. Dentro de las medidas de democratización del país se dice que Putin vería con buenos ojos el final del servicio militar y la creación de un ejército profesional. Pero incidentes como el de Chelyabinsk hacen que sea poco probable que haya muchos candidatos a entrar en ese ejército a menos que se produzcan cambios importantes. Los soldados del regimiento presidencial son reclutas, pero son un grupo afortunado y se considera un gran honor ser elegido para la guardia. Estudiaba magisterio cuando me llamaron a filas. Me incorporé 3 meses después y me preguntaron si quería entrar en el regimiento presidencial. ¿Tenías elección? Sí, pero al ejército tenía que ir de todas formas. En mi pueblo había 10 candidatos y solo eligieron a 4. Rusia es un país orgulloso de su historia y su tradición militar, sobre todo de su papel en la que nosotros llamamos la Segunda Guerra Mundial y ellos la Gran Guerra Patriótica. La guardia en la tumba del soldado desconocido es una de las labores más conocidas del regimiento presidencial y están muy orgullosos de su papel. Es una gran responsabilidad. Algún día traeré a